Esto es Construyendo el debate. Gran parte de la mexicana, de los mexicanos estábamos política, periodismo, movimientos sociales, cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el debate. En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este día ha sido elegido como un acto para honrar la memoria de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, 3 activistas políticas de la República Dominicana que fueron asesinadas por orden del gobernante Rafael Trujillo. Ante este acontecimiento, surgió la necesidad de conmemorar esta fecha con el fin de prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo. En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por sus siglas INEGI, 66 de cada 100 mujeres mexicanas de 15 años o más han sufrido al menos un incidente de violencia física o sexual a lo largo de su vida. Dentro de los principales delitos se encuentran el abuso sexual con 42% y la violación con 37%. Asimismo, el 44% de las mujeres ha sufrido violencia por parte de una pareja sentimental. Hoy en día, la violencia hacia las mujeres y niñas ha cambiado del mundo físico al digital. Ya no se trata solo de las plazas, las calles o los hogares, sino de las redes sociales, aplicaciones y plataformas de comunicación. En este espacio se han trasladado todas las dinámicas del mundo, incluida la violencia y los delitos, en su mayoría ocultos bajo la sombra del anonimato. De acuerdo con la Real Academia Española, la violencia digital es cualquier acción dolosa que se realiza mediante tecnologías de la información y la comunicación, con el objetivo de causar daño psicológico o emocional de una persona. Adicionalmente, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales reporta que de los 84.1 millones de usuarios de Internet, 9.8 millones de mujeres de 12 y más han sido víctimas de ciberacoso en los últimos 12 meses, recibiendo críticas por su apariencia o clase social, acoso, mensajes ofensivos y agresión, siendo WhatsApp y Facebook las redes sociales en las cuales se ha experimentado mayor ciberacoso. Con información de Infoem, CNDH, Gobierno de México, Naciones Unidas e INEGI, mi nombre es Sofía Gamboa y estás escuchando Construyendo el Debate. Muy buenas noches, les saluda Mariel Cabello y esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que podrán escuchar todos los lunes en punto de las 8 de la noche a través de nuestro canal de YouTube, Spotify y Apple Podcast. Recuerden que también tenemos nuestras redes sociales donde pueden seguirnos, hacernos llegar sus preguntas, sus comentarios. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate. El episodio de esta noche hablaremos sobre 25N, redes sin machismo, y para ello entrevistaremos a Nelly Lucero Lara. Ella es maestra en comunicación, doctora en ciencias políticas y sociales con orientación en comunicación por la UNAM, profesora de asignatura. Sus líneas de investigación son género y comunicación, metodología de la investigación en comunicación, comunicación y cultura, gestión cultural y comunicación. Realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado diversas publicaciones sobre género y comunicación y lenguaje no sexista. Doctora Nelly, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Hola Mariel, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, para dar comienzo a esta entrevista,
Sabemos que la violencia de género se trata de un problema social que está presente en diferentes ámbitos de la sociedad, tanto a nivel mundial, ¿no? Por lo cual este día 25N, millones de mujeres se organizan para exigir un cambio estructural que acabe con esta violencia. En este sentido, ¿de qué manera la conmemoración del 25N contribuye a visibilizar las múltiples formas de violencia que enfrentan las mujeres? Claro, en primera instancia me parece importante considerar que el 25N se conmemora desde el año 1999, que es cuando se instaura justamente en el marco de la Organización de las Naciones Unidas. Esto lo menciono porque estamos hablando entonces de un panorama que abarca prácticamente a nivel global la necesidad de visibilizar qué está pasando con la situación de las mujeres, particularmente con lo que refiere a las violencias que nos cruzan de manera estructural. Cuando revisamos cuál es la situación de las mujeres para que nosotras enfrentemos violencias, es importante considerar que este tema, el movimiento feminista, lo ha estudiado y reflexionado desde hace más de 400 años. Es decir, no es un tema nuevo, es un tema que atraviesa sobre todo a las culturas y a las sociedades contemporáneas. Es una problemática que se reflexiona desde distintas vertientes y quizá el elemento categorial que más nos ha servido para explicar la situación de las mujeres tiene que ver con la dimensión del patriarcado. El decir que vivimos en sociedades patriarcales, que las sociedades modernas son patriarcales, significa que vivimos en un marco en el cual la valoración de las mujeres y de los hombres es completamente distinta y por consiguiente es desigual. Si damos una explicación, por ejemplo, marxista, señalaríamos que vivimos en sociedades donde a los hombres y a la masculinidad se le valora más que a las mujeres y la feminidad. Y este marco de desigualdad provoca una serie de prácticas que colocan a las mujeres en un lugar de opresión. Las opresiones son diversas. Por ejemplo, sabemos que existen prácticas como la misoginia, que es el odio hacia las mujeres y que lo encontramos verbalizado de forma común en nuestros entornos. También sabemos, por ejemplo, que existen estereotipos donde a las mujeres se les circunscribe en prácticas que son ligadas a roles que no les permiten salir de una dimensión también muy opresiva. Y también sabemos que hay prácticas de violencia que recaen sobre las mujeres. Estas prácticas de violencia no las podemos leer fuera de esta dimensión de opresión y subordinación en la cual han sido colocadas las mujeres de manera sistemática. El estudio sobre las violencias es muy interesante para los feminismos porque la teoría feminista es la primera que comienza a hablar de violencias en plural. De hecho, los primeros estudios sobre violencia en las ciencias sociales prácticamente abarcaban casi de forma esencial y particular la violencia a nivel físico. Pero los feminismos van a dar cuenta de que las violencias no necesariamente implican un daño a nivel de la parte material del sujeto, que sería el cuerpo, sino que atraviesa toda la subjetividad del sujeto político mujeres. Esto va a plantear entonces un panorama muy distinto a la manera en la cual se había problematizado el tema de las violencias. A partir de ese momento se ha intentado identificar cuáles son los tipos de violencias que nos atraviesan a las mujeres. Comenzó a señalarse en la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación de las mujeres, que es la CEDAW desde 1979. También se reflexionó en Belém do Pará, que es un tratado de carácter regional que operó en América y que sigue operando en América Latina. Y particularmente en México, ahora contamos con un documento en el cual se señala justamente la tipificación de las violencias contra las mujeres, que es la Ley General de Acceso
de las mujeres a una vida libre de violencia. Esta ley que empieza a operar desde el año 2007 en nuestro país y que justamente por la inspiración feminista que contiene, podemos advertir una lectura de estas violencias que nos están atravesando. ¿Qué violencias se señalan ahí? ¿Qué violencias hoy sabemos que nos cruzan a las mujeres? Bueno, la violencia física, que es quizá la violencia más visible y donde evidentemente las personas cuando ven a una mujer que tiene un moretón en la cara o que tiene un golpe, puede identificar estas prácticas que están recayendo sobre su cuerpo, aunque también hay que considerar que la violencia patriarcal ha tenido una dimensión que afina también las maneras en las cuales ataca y lastima a las mujeres. Hoy sabemos que muchas de las violencias físicas que atraviesan a las mujeres son como cada vez más especializadas y no tan visibles. Además de la violencia física, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia habla de la violencia psicológica. Las violencias psicológicas cruzan la identidad de las mujeres y están encaminadas justamente a eliminar toda la parte identitaria del sujeto femenino, es decir, atacan la lectura que las mujeres tienen sobre sí mismas a través de el descuido, los celos, por ejemplo, las descalificaciones que recaen sobre las mujeres, las burlas que recaen sobre las mujeres, y también se plantean algunas prácticas que el patriarcado ha naturalizado, por ejemplo, la infidelidad, por ejemplo, el desamor, por ejemplo, el hecho de que no se considere como valioso el sujeto femenino, como sujeto político. Otra de las formas de violencia que nos atraviesan tiene que ver con la violencia de carácter sexual. Es interesante porque desde la década de los 60, las feministas radicales ya hablaban de que un eje de opresión de las mujeres tiene que ver con nuestra sexualidad. En Estados Unidos, por ejemplo, teóricas como Catherine McKinnon han señalado que el 90% de las mujeres tienen una experiencia de violación o que las han tocado, y no necesariamente en el espacio público. Muchas mujeres señalan que estas prácticas se han dado al interior de los hogares y que además las personas que han perpetrado esta violencia pudieron haber sido hermanos, padres, primos. En México no tenemos datos como tal que nos permitan comprender la gran profundidad que tiene la violencia a nivel sexual, pero sabemos evidentemente que muchas mujeres tienen experiencias de prácticas que atacan su dimensión erótica sexual desde los hogares de procedencia. También dentro de la ley se señala la violencia económica. Es una violencia muy particular porque plantea que las mujeres no deberíamos de tener acceso a la parte económica o a la parte del uso de bienes materiales. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, por ejemplo, en el contexto mexicano, que se nos cuestiona a las mujeres sobre el acceso a sueldos dignos o el acceso a dinero? De hecho, es muy común que a las mujeres en nuestro país se les diga, ¿tú para qué quieres dinero? Pensemos en un ejemplo práctico que a mí me encanta poner, por ejemplo, en clase, de cómo cuando los chicos piden dinero a los padres, se les dicen, a ver, préstame 100 pesos y les dan los 100 pesos. Pero cuando las mujeres pedimos dinero, hay una pregunta que le antecede, ¿para qué lo vas a querer? Entonces, partimos de la dimensión de que las sociedades patriarcales consideran que las mujeres no necesitaríamos bienes económicos para movernos en el ámbito de lo social, lo cual también acarrea otra problemática que es muy profunda, que es la feminización de la pobreza. En América Latina, como en otras partes del mundo, es muy común que a las mujeres se nos lea desde la dimensión de la pobreza. De hecho, yo diría que en nuestro país se romantiza la pobreza de las mujeres. Cuando aparecen estas frases en las cuales se señala, ¿para qué quieres estudiar si después te vas a casar y alguien te va a mantener? Y si no, ahí se está perpetuando la noción de que yo no tendré acceso a bienes económicos. O la idea de ¿para qué quieren las mujeres tener dinero si alguien más va a venir como sujeto proveedor? Y si no, ¿con qué nos vamos a quedar las mujeres? Y otra de las formas de violencia que se han tipificado en la actualidad tiene que ver con la violencia patrimonial.
muy ligada también a la violencia económica. ¿Qué significa la violencia patrimonial? Significa que a las mujeres no se nos lee como sujetas políticas que podamos ser propietarias de bienes materiales. Es decir, que las mujeres seamos dueñas de la casa en la que vivimos, que las mujeres seamos dueñas del carro que manejamos, que las mujeres seamos dueñas de la televisión que estamos viendo o de la computadora que estamos usando. Si hacemos una revisión profunda, nos damos cuenta que a nivel de quién es el que aparece en el nombre de las facturas, sigue siendo un sujeto masculino. Y esto es evidente en el contexto mexicano, sobre todo cuando hay casos de divorcio. Y nos damos cuenta que las mujeres en realidad no eran dueñas de absolutamente nada y que generalmente es el sujeto masculino el que tiene bajo su propiedad todos los bienes materiales. Pero pensemos, por ejemplo, en lo que sucede cuando las mujeres tienen acceso a alguna propiedad, ¿no? También de repente nos encontramos en el caso mexicano mujeres que son dueñas de un terrenito, ¿no? Mujeres que son dueñas de una casita. ¿Y qué pasa? Por ahí hay una frase que a mí siempre me llama la atención y ahora justamente cercanas a las épocas navideñas, que se plantea, ya los tíos se van a pelear por los terrenos, ¿no? Es decir, descubrimos que hay unas prácticas de despojo de las propiedades que las mujeres han adquirido a lo largo de su vida y que a muchas de ellas se les quita justamente sus terrenos, sus casas y que son prácticas muy habituales también en nuestro país. Eso es violencia patrimonial. También dentro de las violencias patrimoniales nos encontramos la imposibilidad para que las mujeres seamos herederas. ¿Cuántas veces en el ámbito de lo doméstico y en las pláticas que se dan sobre todo con padre y madre, no se señalan estas nociones donde se plantea, bueno, esta casa se la voy a heredar a mis hijos, pero no a ustedes, mis hijas, porque ustedes se casarán y alguien les dará una casa? Y desde ahí hay una dimensión que también nos desvanece como propietarias y que limita también nuestro acceso a los bienes materiales. Y finalmente, otra práctica que también está muy ligada a la violencia patrimonial en nuestro país tiene que ver con quiénes son los que atraen deudas. Por ejemplo, deudas hipotecarias o deudas que atraviesan instituciones bancarias. Es común, por ejemplo, en México, que cuando se va a comprar una casa, la deuda hipotecaria se ponga a nombre de las mujeres y que el nombre de la casa en los títulos de propiedad aparezca el sujeto masculino. Son prácticas en las cuales las mujeres quedamos endeudadas y no terminamos siendo dueñas de nuestros propios hogares. Toda esta serie de violencias contra las mujeres, que si bien atacan nuestra dimensión material y nuestra dimensión simbólica, tienden a ir escalando. Y de hecho la práctica extrema, porque así se entiende esta forma de violencia que es justamente el feminicidio es la violencia extrema en contra de las mujeres. Es decir, todo lo que he dicho anterior, que ya es terrible, que ya es tiránico, que ya es doloroso para las mujeres, puede llegar a escalar al feminicidio. Y cuando nos damos cuenta de que el feminicidio es la violencia extrema, porque es una violencia que contempla la eliminación del sujeto político de las mujeres, podemos encontrar esta gran distinción. Las violencias recaen sobre nuestra base material y recaen sobre nuestra dimensión identitaria, pero el extremo de eso es la eliminación del sujeto político de las mujeres. Por eso cuando hablamos del feminicidio como violencia extrema, hay que considerar que donde hay feminicidio, todas las formas de violencia ya están operando. Vivimos desafortunadamente en países donde los feminicidios son cada vez más constantes. En México se habla de 11 feminicidios al día. Yo recuerdo hace unos 10, 15 años íbamos en 8 feminicidios al día, 9 feminicidios al día, es decir,
sigue escalando y evidentemente si el feminicidio es resultado de las sumas de las violencias, lo que tenemos que atacar de manera urgente son los tipos de violencia que están operando. ¿Dónde se dan las violencias? Que es otra pregunta también interesante. Hoy sabemos a nivel teórico y empírico que no hay lugar seguro para las mujeres, que las violencias contra las mujeres habitan en el espacio familiar, que habitan en el espacio laboral, que las instituciones son violentas contra las mujeres o que ejercen prácticas violentas contra las mujeres, que la parte institucional ligada a la academia también es violenta en contra de las mujeres. Por ejemplo, hoy se habla de una violencia a nivel educativo, se habla también de una violencia docente, lo cual me parece importante visibilizar porque durante mucho tiempo, cuando decíamos que íbamos a la escuela, había un imaginario social que planteaba está en un lugar seguro esa mujer. Hoy sabemos que no, lo vemos en clase, todas las compañeras, alumnas y nosotras mismas tenemos experiencias de prácticas que cruzan nuestra subjetividad y que se han dado en el espacio escolar. Este panorama, esta dimensión de visibilizar cuál es la profundidad que tiene la violencia que recae sobre las mujeres o las violencias que recaen sobre las mujeres, además situadas en una dimensión estructural, nos permite también comprender por qué es necesaria año tras año seguir hablando de un 25N que plantea no solamente visibilizar estas violencias, sino pensar en alternativas, posibilidades, soluciones que nos ayuden a erradicar no solamente la desigualdad social en la cual hemos sido colocadas las mujeres, sino erradicar todas estas prácticas que nos cruzan de manera constante en el ámbito de lo social. Me parece muy interesante eso que nos estás comentando, porque además ya no es como la violencia en la familia, ¿no? Ya también, o sea, en tu propia familia, en tus padres, hermanos, primos, tu propia pareja, ya también están ejerciendo violencia contra la mujer en este lugar que es el lugar seguro. En el ambiente laboral también tu lugar seguro, en la escuela tu lugar seguro. ¿De verdad tenemos ese lugar seguro? Esa es una de las grandes aportaciones que han dado los feminismos. Visibilizar que justamente no hay espacios seguros para nosotras y que muchas de las prácticas, incluso idealizadas en el ámbito de lo social, pienso en una que es quizá de las más importantes, que tiene que ver con la relación amorosa, por ejemplo, ¿no? Partiendo de las ideas de cómo el amor romántico también ha naturalizado muchas de las prácticas violentas que recaen sobre las mujeres. Los feminismos nos demuestran teórica y empíricamente que la relación amorosa es un espacio de completa desigualdad también, ¿no? Pensemos a las mujeres en el contexto mexicano, cómo se nos enseña a vincularnos con los sujetos masculinos, sobre todo en las relaciones heterosexuales, ¿no? Uh-huh. Se idealiza todavía la idea de que el otro sea mayor en edad. ¿Qué significa que el otro sea mayor en edad? Bueno, tendrá mayores experiencias, tendrá otra forma de leer la vida, ¿no? Tendrá otra manera de interpretar el ámbito de lo social, pero con esa diferencia de edad, evidentemente las mujeres estamos colocadas en un nivel de inferioridad. Otro de los elementos que se idealizan también es que el sujeto masculino tenga mayor formación académica y mejores oportunidades de acceso a bienes materiales, ¿no? Esta idea del proveedor. Bueno, el otro es el que tiene justamente propiedades o el que puede tener acceso a cierta condición económica, pero eso marca también una gran desigualdad. Hoy sabemos que en las sociedades capitalistas estas frases que circulan, ¿no? El que paga manda. Entonces, ¿yo cómo voy a hablar de igualdad con respecto a este sujeto si el otro es el que tiene más posibilidad de acceder a bienes económicos y yo no?
La idealización, como decía, de que el sujeto masculino acceda a una mejor formación académica, ¿no? Bueno, el otro es el que tendrá sus doctorados y posgrados, pero nosotras no. ¿Qué plantea la teoría feminista? Las desigualdades sociales no se desvanecen bajo el título del amor. El que es más rico, el que tiene mayor capital simbólico, se queda con su capital simbólico y su capital cultural y su capital económico. Si nosotras no nos vamos haciendo de nuestros capitales, la desigualdad se va a ir acentuando. Desafortunadamente, lo que nos encontramos allá afuera es esta romantización de la desigualdad, ¿no? Que el otro sea más, que el otro tenga más. Y cuando yo ingreso a un vínculo donde estas desigualdades están tan acentuadas, hay que tener claridad de que esas desigualdades pueden ser usadas en nuestra contra, como lo llegamos a ver sobre todo en México en los casos de divorcio. Muchas mujeres lo señalan. Yo, que tuve un vínculo con un sujeto con estas características leídas de manera favorable en el ámbito de lo social, cuando se corta el vínculo, todo eso que era favorable se usa en contra de las mujeres. Y entonces se vuelve a acentuar la dimensión de opresión y las violencias que recaen sobre nosotras. Y esto solamente como un ejemplo, ¿no? Que es precisamente el eje del amor romántico, pero las desigualdades las podemos ver en prácticamente todas las otras prácticas sociales que nos cruzan a las mujeres. Muy interesante esto que nos está comentando, doctora. Y antes de seguir con esta charla, vamos a nuestra cápsula en el librero. En el librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Te gustaría saber cómo surge el cine mexicano? ¿Sabes por qué el rock and roll es un símbolo para la juventud de los años 50? ¿Sabes cómo surgen las películas de la Revolución Mexicana? Si te interesan estos temas, te invitamos a leer el libro La mirada fílmica entre la inercia, la innovación y la crítica. Viejos y nuevos problemas para una historia sociocultural del cine en México, coordinado por Francisco Peredo Castro y Federico Dávalos Orozco. En el apartado del cine mudo latinoamericano, Panorama desde México, Federico Dávalos explica que América Latina se puede considerar como objeto de estudio para las ciencias sociales, empezando por su geografía, seguido de la etapa colonial, los problemas políticos y sociales, y finalizando con sus interdependencias. En este sentido, comenta que la cinematografía de América Latina se basa en los contextos de lucha política, de liberación nacional, lo que ha logrado que el cine obtenga un lugar importante, apoyando a los medios que consume la sociedad como la radio, el internet, la televisión, los videojuegos y las telecomunicaciones. En el capítulo Emiliano Zapata y la pantalla fílmica, la aparente imposibilidad de la verosimilitud y la ecuanimidad, Francisco Peredo comenta que el personaje de Emiliano Zapata tuvo su primera aparición en el cine documental mexicano. Sin embargo, esta era de una manera distorsionada o ridícula. Actualmente ningún filme ha logrado mostrar la verdad sobre Zapata y sus luchas sociales. Explica que Fernando de Fuentes, guionista mexicano, fue quien logró hacer una buena referencia al zapatismo a través de la película El compadre Mendoza, donde se muestra a Emiliano Zapata como un hombre transparente, honesto y leal. Por su parte, Pablo Andrés, en el capítulo El rock and roll en el cine mexicano, la banda sonora de la rebeldía juvenil señala la decadencia de la cinematografía mexicana y el surgimiento de los problemas juveniles de la época, los cuales posteriormente se veían reflejados en diferentes filmes, ocupando el género musical del rock and roll para sonorizar estas películas. Las películas de los años 50 y 60 se basaron en mostrar el mundo juvenil. La música como complemento se volvió un símbolo para mostrar las demandas y los cambios socioculturales que los jóvenes podían lograr. El autor da como por ejemplo el año de 1968, un año agitado donde muchos adolescentes fueron los protagonistas de varias controversias. Recuerda que puedes adquirir esta publicación en el Departamento de Publicaciones de la Facultad, ubicada en el edificio G, planta baja, o en la librería de la Facultad, ubicada en la planta baja del edificio C, a un costado de la cafetería. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones@politicas.unam.mx para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Jacqueline Cuevas, hasta la próxima.
Estamos de regreso en Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Les recuerdo nuestras redes sociales, donde pueden hacernos llegar todas sus preguntas, sus comentarios. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate. Además pueden escuchar este episodio y los episodios posteriores en nuestro canal de YouTube, Spotify y Apple Podcasts. El tema de esta noche es 25N, redes sin machismo, y estamos entrevistando a la doctora Nelly Lucero Lara. Regresando al tema de esta noche, y como ya bien lo platicábamos en el bloque anterior, la violencia ya no solamente es física. Ahora estamos pasando de que, ya no solo se trata como de las calles, el transporte público, los hogares, sino ahora la violencia hacia las mujeres ha pasado al entorno digital, a las plataformas, a las aplicaciones, las redes sociales. Y pues en este sentido, toda la violencia, los delitos que han aquejado a las mujeres ya están pasando a esta parte digital. En este sentido, ¿cómo impacta la violencia digital a la salud mental y emocional de las mujeres y qué estrategias se pueden implementar para ayudar a las mujeres a protegerse de la violencia digital? Ahí me gustaría hacer una precisión, que los tipos de violencia son justamente estos 5 que hemos mencionado acá, ¿no? La violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia sexual y la violencia patrimonial. Y que esos tipos de violencia se dan en distintos espacios. A esos distintos espacios, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia los ha denominado como modalidades. Es decir, se replican estos tipos de violencia en la familia, en la comunidad, en el ámbito docente, por parte de las instituciones. Y otra modalidad es justamente el espacio digital. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que los 5 tipos de violencia se recrean en el espacio digital, bajo las características que justamente he planteado ya con antelación, ¿no? Lo que significa la violencia física, lo que significa la violencia psicológica. Una pregunta que siempre emerge es: ¿cómo se va a cometer violencia física si están haciendo algún comentario en el espacio digital? De hecho, en la actualidad no hablamos solamente de violencia digital, hablamos de violencia sociodigital en contra de las mujeres, bajo la lógica de que no podemos separar el espacio digital de la experiencia cotidiana que tenemos las mujeres. ¿Qué significa esto? Pensemos en una práctica de violencia digital, una fotografía que se le toma a una mujer. Pensemos en un desnudo que empieza a circular en las redes sociodigitales. La violencia no solamente está en el acto de la circulación de esta imagen, sino que esa mujer el día de mañana va a llegar a su espacio laboral o va a llegar a su espacio académico y el entorno inmediato la va a comenzar a señalar y que incluso la pueden lastimar a nivel físico. Entonces, claro, cómo lo que sucede en el ámbito de lo digital puede recrear todos estos tipos de violencia que hemos estado comentando. Esa sería la primera señalización. La violencia digital o violencia sociodigital, como ahora lo contemplamos de una manera muchísimo más completa, está inscrita en la lógica de las plataformas, es decir, está inscrita en la lógica del uso de Internet. Se trata entonces de una modalidad de violencia que aparece justamente con la emergencia del Internet y que en la teoría feminista se ha reflexionado muchísimo, porque cuando hablamos de las nuevas tecnologías, lo primero que aparece en los imaginarios sociales es que es una propuesta evolutiva. Se nos plantea la idea de que estamos avanzando y evolucionando en el uso de las nuevas tecnologías. Y bajo la lógica evolucionista, pensaríamos que transitamos a mejores etapas y que las mejores etapas implicarían la erradicación de las violencias contra las mujeres.
¿Qué nos estamos encontrando? Que con la incorporación de las nuevas tecnologías, las violencias, estos 5 tipos de violencias no están desapareciendo, sino que se están incluso acentuando a través de las redes sociodigitales. Quiero poner un ejemplo de cómo opera esto, ¿no? Pensemos en mujeres que han enfrentado desafortunadamente experiencias de violación. En México tenemos casos emblemáticos, sin entrar en especificaciones ni en detalles, pero tenemos casos emblemáticos de mujeres que han sido, por ejemplo, violadas, y las personas que cometieron esa violencia sexual graban su propio delito con un celular y después suben a alguna plataforma o a una red sociodigital esta violación. Y esa violación empieza a circular no solamente, lo sabemos, en México, sino que el potencial que tienen las redes sociodigitales es de carácter global. Entonces, no solamente se reproduce en nuestro país ese video, sino que a su vez se está reproduciendo, por ejemplo, en China, ¿no? Y además son videos, porque desafortunadamente también uno de los elementos que más se consumen en internet es, por ejemplo, la pornografía, que es otra manera también de violentar a las mujeres. Nos damos cuenta que los números en la reproducción de estos videos van al alza. Cuando se ha entrevistado a mujeres que enfrentaron este tipo de experiencias, ellas siempre señalan: yo ya no sé qué me duele más, el hecho de haber enfrentado una violación o saber que en este momento ese video se sigue reproduciendo en todo el mundo, y que además, lo sabemos, los videos que ingresan al ámbito de internet ya no desaparecen, se convierten en un elemento que sigue recordando el acto de violación ejecutado en contra de esas mujeres. Ahí la gravedad y el potencial que nos presenta también el uso de las redes sociodigitales como transitar hacia un ámbito que las violencias que nosotras hemos estado estudiando no habían experimentado. Y también es también una crítica a qué pasa con la concepción de los medios y las tecnologías como ámbitos patriarcales, porque eso no es fortuito. No es fortuito que hoy por hoy nos sigamos encontrando la reproducción de prácticas pornográficas o prácticas de violación en contra de las mujeres y que circulen sin ninguna restricción. ¿Qué sabemos en nuestro país con respecto a las violencias en el ámbito digital? Nada más para señalar rápidamente que en México tenemos como una instancia que pertenece al INEGI el módulo sobre el ciberacoso, que es una entidad considerada como MOCIVA y que cada año nos está brindando datos con respecto a cómo opera la violencia en el ámbito digital, y son datos reveladores, pensando por ejemplo en lo que nos presentó sobre esta revisión que se hizo en el año 2023. MOCIVA del INEGI nos plantea que las mujeres fuimos más susceptibles de, por ejemplo, recibir contenido sexual a partir de las plataformas digitales. ¿Qué significa? Que nos llegan imágenes, que nos llegan contenidos explícitamente sexuales, y además son contenidos que nosotras nunca hemos solicitado, que en sí mismo es una práctica de violación. Y el segundo eje tiene que ver con insinuaciones o propuestas sexuales. Esta dimensión de la cosificación de las mujeres y que se sigan empleando las redes sociodigitales y las nuevas tecnologías para hacer ese tipo de prácticas, me parece que nos revela justamente cómo la violencia sexual sigue siendo uno de los ejes sobre los cuales recaen estos niveles de opresión. A estas alturas, el hablar, por ejemplo, de las implicaciones que tiene en la dimensión identitaria y en la subjetividad de las mujeres, como lo señalaba, ¿no? Imagínate la carga a nivel psicológico de saber que una imagen tuya puede estar circulando en internet, ¿no? O también considerar estas prácticas en las cuales la población o tu entorno está juzgando a las mujeres en términos de lo que ha observado sobre ti en una plataforma sociodigital, ¿no? Cómo se juzga a las mujeres.
Por ahí también se habla mucho del consenso en la destrucción del yo. Cuando a las mujeres se les critica y entonces todo el entorno parece que se suma para ir desvaneciendo la posición política de las mujeres, también es muy habitual dentro de estas formas de violentarnos. Pero también sabemos que la violencia sociodigital tiene otras expresiones y me gustaría rápidamente hablar sobre ellas. Por ejemplo, la explotación sexual basada en imágenes. Es muy común en la actualidad que, por ejemplo, muchas mujeres, sobre todo mujeres jóvenes, empiecen a enviar incluso imágenes, ¿no? Sobre todo imágenes de sus cuerpos o imágenes de un desnudo, ¿no? Generalmente estas prácticas se dan dentro de las relaciones o vínculos amorosos, ¿no? Pero hoy sabemos, por supuesto, que los vínculos amorosos se acaban. Y una de las grandes preguntas que nos hacemos dentro de los feminismos es: ¿qué pasa con las imágenes que los otros recuperaron del cuerpo de las mujeres? Estamos descubriendo que muchas de esas imágenes terminan, por ejemplo, circulando en Internet. Y ahí hay una pregunta que también los feminismos nos hacen a las mujeres. ¿Por qué partimos de los actos de fe? ¿Por qué pensamos que los otros no van a hacer un mal uso de esas imágenes que se han tomado de nuestro cuerpo? Y eso pensando de sujetos que son cercanos a nosotras, ¿no? También sabemos, por ejemplo, que ahora con la inteligencia artificial acabamos de tener en México un caso también emblemático, ¿no? De un chico que le toma fotografías a los rostros de todas sus compañeras y a través de inteligencia artificial monta esos rostros en los cuerpos desnudos que él extrae de pornografía. Y entonces estas imágenes las sube a la red y además empieza a venderlas como imágenes pornográficas. Son los rostros de sus compañeras, ¿no? Entonces, ese tipo de prácticas, pensar en la violencia y en los costos sociales que recaen sobre nosotras es altísimo. Primero, yo pensaría en algo que dentro de los feminismos reflexionamos mucho, que es la dimensión del honor. Cuando pensamos cómo se defiende el sujeto masculino, es como que el sujeto masculino, cuando se levanta un falso o se dice algo sobre ellos, diga: no, yo voy a salir a defenderme, ¿no? Yo voy a buscarme un abogado y voy a plantearle al mundo que yo no hice ese tipo de prácticas. Pero en el caso de las mujeres es muy diferente, ¿no? ¿Cuántas veces no nos quedamos calladas porque quién nos va a defender? ¿Quién nos va a creer sobre lo que estamos diciendo? Es muy difícil para las mujeres que han enfrentado, por ejemplo, este tipo de explotación sexual a partir de imágenes, incluso comentarlo con la familia. ¿Yo cómo le voy a decir a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis amigas que hay una fotografía mía circulando en las redes sociales, sea que me la haya tomado, ¿no?, por una cuestión de fe, o que hayan hecho una modificación a partir de inteligencia artificial? ¿Yo cómo explico eso, no? Sí, muchas veces se parte la idea de la incredibilidad que tiene la palabra también de las mujeres. Entonces ahí hay un costo social interesante. Otra de las prácticas violentas que nos encontramos en el ámbito digital tiene que ver con el voyerismo digital, ¿no? Es decir, cuando nos toman fotografías sin nuestro consentimiento y además hay una persecución. De repente lo hemos escuchado en muchos espacios públicos, ¿no? Que dicen: se encontraron a un sujeto en los baños, estaba tomando fotografías. ¿Pero cómo? ¿Cómo una persona quiere fotografías de nuestro cuerpo y además nos persigue, ¿no? A veces eso, en las entradas de las escuelas o en las entradas de otras instituciones, hay sujetos tomando fotografías y nosotras nunca nos dimos cuenta. De repente sucede que por ahí alguien dice: oye, te vi en tal lugar. ¿Pero cómo? ¿Cuándo me tomaron esa foto? Fue sin mi consentimiento. Es una manera, yo diría, de persecución también del sujeto político femenino, ¿no? Otra de las prácticas violentas en las redes sociodigitales es el doxing. Me parece interesante porque es una práctica en la cual se develan datos personales de las mujeres. ¿Cuántas veces no hemos visto que alguien en Facebook publica nuestro número de celular?
o publica hasta nuestro correo electrónico, o cosas más graves en nuestro país. Por ejemplo, las mujeres periodistas han enfrentado que publican sus direcciones particulares. ¿Qué significa que mi dirección esté circulando en las redes sociodigitales? Me coloca en un nivel de amplísima vulnerabilidad, porque cualquiera podría llegar, ya no digamos a mi lugar de trabajo, podría llegar a mi casa, ¿no? Y podría hacer cualquier cosa en contra de mi persona. Y en el caso de los números telefónicos, ¿cuántas veces no recibimos llamadas de, a ver, yo no di mi número telefónico, ¿cómo consiguieron este dato? Y entonces podemos recibir amenazas o podemos recibir también palabras, violentas, que nos lastiman y que nos dejan también una carga psicológica muy, muy importante, ¿no? Otra de las violencias en el ámbito de lo digital tiene que ver con la suplantación de identidad. Cuando alguien se hace pasar por nosotras. Esto es cada vez más común, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo mi Facebook y de repente alguien me puede decir, Nelly, alguien me escribió desde tu Facebook, pero no era el mío, ¿no? Es decir, alguien se dio a la tarea de abrir un nuevo Facebook, puso mi fotografía, puso mis datos y está contactando a personas como si fuera yo, ¿no? Eso es muy violento, ¿no? Saber que alguien está usurpando tu identidad y que puede hacer un muy mal uso también de esta práctica para llegar, pienso por ejemplo en el ámbito laboral, ¿no? Hasta mis compañeros o quizá a personas con las cuales convivo en el día a día y las están contactando bajo mi nombre. Otra de las prácticas violentas tiene que ver con el hackeo. Cuando ingresan a mis redes sociodigitales sin que yo haya dado el consentimiento. Esto, por ejemplo, yo lo identifico en México con alguna serie de prácticas, sobre todo cuando se termina una relación amorosa, por ejemplo. Me dicen en varias ocasiones compañeras, alumnas y amigas que un otro ingresó para ver ahora qué estaba pasando con su vida, ¿no? Si ya andaba con otra persona, para saber en qué dinámicas sociales estaba inscrita, y nos podemos dar cuenta justamente de lo violento que es, ¿no? Que el otro tenga acceso a mis mensajes de WhatsApp, que el otro tenga acceso a mis mensajes de correo electrónico, que yo no esté enterada y que además haga un uso de toda esta información, ¿no? Como bajo esta lógica también de persecución, ¿no? En relación a mi persona. Esto se parece mucho también al stalking, ¿no? Que son prácticas justamente de espionaje que recaen sobre las mujeres y que esto se ve potenciado ahora con estas modas en las cuales para nosotras hasta puede ser muy fácil decir, ahorita estoy en el centro de la Ciudad de México comiendo en tal lugar, ¿no? Ahorita estoy en tal cafetería. Y hay personas que pueden estar siguiéndonos. ¿Cuántas veces no nos ha pasado, sobre todo a las mujeres, que nos encontramos a alguien que quizás hace años no vemos y nos empieza a platicar nuestra vida? Y decimos, ¿cómo está más enterado de lo que yo estoy haciendo? Hay una práctica de stalkeo. Está viendo a partir de las redes sociodigitales cuáles son nuestros movimientos, ¿no? El acoso, que tiene que ver, por supuesto, con la persecución, ¿no? Cuando se te están enviando mensajes de forma reiterada, ya sea a través de WhatsApp o a través de cualquier otra red sociodigital. Y también nos encontramos con los discursos de odio sexista, que de hecho en la actualidad se confunde con el famosísimo hater, ¿no? Nosotras publicamos algo, no sé, en X, y de repente viene una oleada, ¿no? Pero además es una oleada de odio. Es una oleada de descalificación con respecto a lo que nosotras estamos enunciando. Todo esto ya nos brinda también un panorama del lugar de vulnerabilidad en el cual se nos colocan las mujeres y cómo justamente, lo señalaba al inicio, todas las formas de violencia operan en cualquiera de estas prácticas. Vuelve a aparecer la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual, la violencia económica y la violencia patrimonial. Con, además, la noción de que esto puede escalar y, por supuesto, llegar a la dimensión feminicida, que sería precisamente el gran exceso de violencias que recaen sobre las mujeres.
Sí, que muchas veces no somos conscientes, ¿no? O sea, nosotras publicamos, estamos en tal cafetería, estamos en tal lugar y lo hacemos por gusto, porque la red es libre, ¿no? Pero no pensamos que pueda haber detrás una práctica de stalkeo, de hackeo hacia nuestra persona, ¿no? Y como lo comentaba anteriormente, el decirle a alguien de, oye, es que fui víctima de violencia, decirle a tu familia, por ejemplo, a tu mamá, a tu papá, de, es que me acosaron en las redes sociodigitales, es que me pasó esto. No lo hacemos porque muchas veces llegamos a caer en el, es que fue por tu culpa, es que tú subiste esa foto y fue tu culpa. Y eso es gravísimo, primero porque cuesta mucho trabajo efectivamente decirle a nuestro entorno que una fotografía está circulando. Evidentemente lo primero que aparece es la culpabilización de las mujeres, ¿no? Y también hay que considerar bajo qué lógica se da la idea de compartir imágenes de las mujeres, ¿no? Pensemos incluso en el caso de que una mujer efectivamente se haya tomado una fotografía, ¿no?, desnuda y la haya compartido con su pareja, ¿no? Ese hombre, en el momento en el que le empieza a compartir, está cometiendo un delito. Y eso hay que dejarlo en claro, porque en la sociedad mexicana, desafortunadamente, la primera señalización de culpabilidad recae sobre nosotras, pero la violencia digital justamente es la práctica dolosa de compartir, replicar, vender, otorgar a otros sujetos esos contenidos. Entonces, la señalización para, sobre todo los sujetos masculinos, ¿no?, para contemplar que la sola práctica de compartir es un delito y que así tendríamos que leerlo en el ámbito de la familia o en el ámbito más cercano, es una noción que nos ayuda también a desmantelar esta culpa que está recayendo sobre las mujeres. Ahora, no siempre hay que partir tampoco de la idea de que las mujeres toman la foto y ellas deciden compartirla. ¿Cuántas veces nosotras no hemos dejado por ahí nuestro celular, nuestra computadora, le decimos a nuestro compañero, ahí te encargo mi tableta, ¿no? Tan fácil que es para los demás acceder a nuestros datos y bajar, por ejemplo, nuestras fotografías. Eso es muy habitual en México. No podemos partir tampoco de la noción de que siempre nosotras somos las que brindamos el dato. Hoy sabemos que hay muchas prácticas de hackeo, pero también muchas prácticas que están vinculadas como al exceso de confianza. Le encargué mi celular y entonces se mandó mis fotografías y las ha puesto a circular. Entonces también poner en evidencia que ese tipo de situaciones provocan que imágenes de las mujeres estén circulando en el ámbito de lo digital. Para esto los feminismos, por supuesto que nos ponen en alerta a las mujeres, ¿no? Nos vuelven otra vez a recordar que los medios de comunicación y las nuevas tecnologías siguen siendo un ámbito patriarcal, diseñado desde la lógica masculina, y que los sujetos masculinos están teniendo pues mayores beneficios también del acceso que ahora podemos tener a las redes sociodigitales. Y ahí los feminismos nos dan a las mujeres algunas claves, ¿no? Y nos dan como algunos consejos que me parece importante considerar acá. Primero, no bajar la guardia, ¿no? Ser cuidadosas de nuestros datos personales. Estar conscientes de que cualquier dato que circule en cualquier red social se convierte en dato público y que eso puede jugar en contra de nosotras porque nos coloca en una dimensión de vulnerabilidad. Entonces, no ser confiadas en esa dimensión, ¿no? No dar tampoco tantos datos sobre nosotras. Otro aspecto importante, sobre todo vinculada al hecho de compartir fotografías, es esto que señalaba, ¿no? No anteponer los actos de fe. No decir, ¿qué puede hacer el otro, ¿no? Si yo estoy en este momento de mi vida tan enamorada, ¿qué puede hacer con esa fotografía? No pensar desde ahí, ¿no? Sino considerar que el otro, como sujeto, que también puede tener sus actos de libertad, hará con ese contenido cosas que quizá nosotras ya no sepamos, por ejemplo, cuando se acaba una relación. Y entonces, ser conscientes de eso. Una pregunta que nos hace el feminismo es,
¿por qué nosotras compartimos fotografías? ¿Por qué lo compartiríamos? Y en la actualidad lo que nos encontramos es que sobre todo hay un discurso amoroso, ¿no?, que nos sigue permeando a las mujeres. Lo hiciste por amor. Dirían algunas de mis alumnas, es que ahora es la prueba de amor, profesora, ¿no? Mandar la fotografía del desnudo. Bueno, pero estar conscientes todo el tiempo de que se puede hacer un mal uso de esas fotografías y también, ¿por qué no encontrar otras prácticas para generar un vínculo amoroso que no necesariamente atraviesen el uso del ámbito digital, ¿no? Eso, en mis tiempos era, por ejemplo, no sé, salir a una cita, ¿no? Otras posibilidades que no estaban cruzadas por lo digital y que evidentemente son maneras de mantener el vínculo y el contacto sin que queden estos registros de fotografías o de mensajes que son también muy, muy comprometedoras, sobre todo para las mujeres. Y finalmente los feminismos siguen planteando la noción del autocuidado. Cuidarnos, ¿no? No ser ingenuas, no partir de la idea de que el entorno nos tiene que cuidar, cuidarnos a nosotras mismas. Y eso nos vuelve otra vez a colocar ante la pregunta de ¿yo para qué compartiría una fotografía? ¿Eso juega a mi favor o puede jugar en contra? Lo que hoy sabemos es que es más factible que juegue en contra de las mujeres. Entonces, cuidarnos, ¿no? Ser conscientes de que no vamos a dar los datos en exceso o información no necesaria para que los demás puedan después jugar en nuestra contra. Muchísimas gracias, doctora Nelly. Gracias por estar con nosotros en este episodio en el marco del 25N. Y a nuestra audiencia, gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate. Y pueden escuchar este episodio y episodios pasados en nuestro canal de YouTube, Spotify y Apple Podcast. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. En la producción, Carlos Correa Escajadillo, asistente de producción Sofía Gamboa y Mariel Cabello, redacción de cápsulas informativas Mariel Cabello, edición y ensamble Sofía Gamboa, imagen Ángela Alemán y Sofía Gamboa. Se despide de ustedes Mariel Cabello, recordando a nuestra audiencia que con este episodio damos por terminada nuestra 8ª temporada. Gracias a todas y a todos por habernos sintonizado y estén al pendiente del inicio de la 9ª temporada. Esto fue Construyendo el Debate. Pues gran parte de la mexicana Política. estábamos esperando esto hacia Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una política Cultura. negacionista. Ser vistosos Opina, en los medios, argumenta, controversia. analiza. Que hablar más de esto. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el Debate.